nos vamos a poner a bordar nuestros retratos sobre la prenda que hayamos elegido. Como veis, ya tengo montado el bastidor. En este caso solamente he forrado el aro interior. Y vamos a empezar primero con la aguja tradicional. Vamos a ir variando a lo largo de todo el proceso entre las dos agujas para que veáis que lo podéis hacer con cualquiera de las dos o incluso con las dos si lo preferís así. Voy a coger un perlé número 12. Voy a hacer la primera obra aproximadamente. Y vamos a comenzar haciendo las líneas exteriores. De esta forma vamos a ir cogiendo un poco de mano y así si hay alguna cadeneta que os sale un poquito más floja, vamos a ir cogiendo práctica antes de meternos a la parte más importante que serían los ojos, la nariz y la boca. Hacemos un nudito. Recordad que cuando hablamos de trabajar la cadeneta con la aguja, en vez de ir de izquierda a derecha como hay otros puntos, vamos de derecha a izquierda. Entonces yo me voy a situar para poder hacer esta línea de aquí cómodamente. También antes cuando os comentaba lo del soporte, veis aquí en este momento me he puesto una especie de cajita para simplemente tener levantado mi bastidor, pero no necesitáis ese soporte un poco más profesional que os he enseñado antes. Os recuerdo el punto cadeneta, me llevo el hilo, lo aseguro con la mano izquierda, vuelvo a meter la aguja cerquita de donde acabo de salir. Y voy generando ese eslabón, metiéndolo debajo de la punta de mi aguja. El eslabón hay veces que os puede ser más cómodo hacerlo desde abajo hacia arriba o a la inversa. Esto será un poco dependiendo de cómo trabajéis vosotros. La cadeneta os va a quedar igual. Si tiramos mucho de nuestro punto nos quedará un eslabón más cerradito y sin embargo si lo dejamos un poquito más suelto nos quedará la forma un poquito más redondeada y más abierta. La quiero un poquito más redondeada, así que la voy a soltar. Cuando trabajamos con la cadeneta y la aguja tradicional, igual que con la Kantan hemos visto que se podía deshacer muy fácilmente, con la aguja tradicional no se puede deshacer tan fácilmente, así que vamos con un poquito más de cuidado. Retomo desde antes de mostraros cómo quedaba más tensa y continuamos. A mí por regla general me gusta tirar el hilo hacia arriba y así se me crea el loop o el eslabón más fácilmente. La diferencia con el punto que se nos genera con la aguja Kantan es que lo hacemos más rápido, es más eficaz hacerlo con la aguja Kantan y por regla general el eslabón queda un poquito más cerrado. Ahora cuando la utilicemos os lo mostraré. Y para cerrar nuestro punto cadeneta, aquí ya llego al final de la línea que quiero representar, me lo llevo para atrás. Cierro el eslabón hacia atrás y cerraría los nudos por detrás. Para no estar todo el rato dándole la vuelta, luego os mostraré en detalle cómo cerrar un par de puntos y en realidad sería repetir lo mismo en cada una de nuestras líneas. Ahora vamos a proceder a hacerlo con la aguja Kantan. Veis que estoy trabajando con una puntada bastante larga. En la parte de la boca y de los ojos trabajaré con una puntada más chiquitita para así poder hacer todas las curvas mejor, pero en el pelo me apetecía hacerlo con una puntada un poquito más larga. Ahora vamos a trabajar con nuestra aguja Kantan. Como yo quiero hacer esta línea que viene por aquí, necesito que mi patita vaya en esa dirección, así que vuelvo a posicionar mi dibujo tal y como lo necesito. Recordad, aquí no necesitamos cortar el hilo.
Voy a intentar continuar con la misma distancia de puntada, una puntada larga, pero vais a ver como aquí la puntada queda por regla general un poquito más cerrada, no queda el eslabón tan definido. Podríamos forzarlo, así quedaría más cerradito, o intentamos tensar menos. Depende de la tensión que nuestro eslabón quede más o menos cerrado. Si yo quiero que se parezca más a lo que acabo de hacer con la aguja tradicional, voy a tensarlo menos. ¿Veis lo rápido que se avanza con la Kantan? Sería como una comparativa si hablamos de coser a mano o coser con una máquina de coser. No tanto, pero es más rápido. Pero veis que la puntada en realidad, esta estoy tensando un poquito. Si esta manual la tenso un poco más, también se va a parecer a esta línea, pero el punto es el mismo. Nos vamos aproximando a una curva, entonces voy moviendo mi dibujo. Aquí que me aproximo a una curva más cerrada, lo que hago es hacer una puntada cada vez más pequeñita, aunque luego vuelva a retomar esa puntada más larga. Estar cómodos, ir moviendo el bastidor todo lo que sea necesario. Aquí llegaríamos ya a nuestro hilo. Sacamos el hilo, 3-4 centímetros aproximadamente, cortamos y nos llevamos el extremo hacia atrás. Voy a volver a mostraros cómo hacer este trocito de aquí con cadeneta normal, con la aguja tradicional, y así vais viendo que en realidad podéis ir alternando. Este es un punto chiquitito, así que voy a coger menos hilo. También lo podéis hacer el punto cadeneta como os he enseñado en el muestrario, en vez de con la técnica de costura, con la técnica de bordado, que sería atravesar la aguja hasta atrás del todo y luego levantarla de atrás hacia adelante. Dentro del eslabón pinchamos. Para que se parezca un poquito más al de la aguja Kantan, podemos tirar un poquito más para que quede más cerradito. Terminamos nuestra línea y volvemos a bloquearlo hacia atrás. Podemos continuar con todo el exterior. Yo voy a hacer ahora este otro trazo que tengo con la aguja Kantan. Como veis, estoy dejando algunos trazos que a lo mejor son más largos, como voy más rápido con la aguja Kantan, para mostraroslo, pero podéis utilizar cualquiera de las dos agujas.
Veis que siempre intento que mi patita esté hacia adelante o como mucho un poquito ladeada hacia un lateral, pero nunca mirando hacia mí. Ahora que ya hemos cogido un poco de mano con toda la parte del pelo, podemos continuar con todas las líneas exteriores que nos quedan, la oreja, este trocito de la frente o incluso el mentón, pero vamos a irnos a los ojos, que es un poquito más difícil, y así os enseño los detalles de esta zona y esto luego lo continúo yo. Vamos a empezar nuevamente esta zona con nuestra aguja tradicional. Voy a coger hasta el primer hombro. Y vamos a empezar por el ojo. En este caso vamos a hacer una puntada un poquito más pequeñita para que no haya tanta diferencia a la hora de llegar sobre todo a esta zona y a esta, que son más chiquititas. Esta curva tendremos que hacer puntadas más pequeñitas. Si utilizamos una puntada con esta dimensión va a haber mucha diferencia cuando lleguemos a esta zona, entonces vamos a hacer puntadas un poquito más chiquititas.